Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Tengan buenas noches todos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos. Soy un perrito por ahí, una mascota consentida. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Tranquilo hasta ahorita. Qué bueno, me da mucho gusto. Vamos a ahorita platicar unos pequeñitos temas, unos temas que les van a gustar mucho. Les van a gustar mucho porque ya tienen que empezar ustedes a conocer un poquito de la oralidad en los juicios. Ya van a empezar los semestres donde tienen que ver un poquito más de proceso, un poquito más de juicios. Entonces tienen que aprender un poco ese tema. La doctora Jenny viene en transcurso y como Culiacán ahora es un caos vial, me está diciendo, yo voy a estar unos 15 minutos, 20 minutos en lo que ella llega, vamos a tocar un tema que les va a gustar, estoy seguro de eso. Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Es filosofía del derecho con doctora Jenny, estoy confirmando. Grupo 2020, ¿todo bien? De acuerdo. Sí, ya confirmé. Dije, no me equivoqué de grupo, nadie me contesta. No, no me equivoqué, estamos bien. Ok, muchachos, les comentaba, mira, cuando pasan detalles de estos, yo les toco a los alumnos un tópico legal. Les puedo hablar yo de los títulos de crédito, les puedo hablar de un dictamen pericial, les puedo hablar del divorcio sin causa. Muy interesante, ya no hay causales de divorcio. Les puedo hablar, por ejemplo, ahorita preparé una diapositiva de la oralidad. La oralidad en materia civil, mercantil o familiar, tiene la misma secuencia. Nada es que no podamos hacer. Cuando se llegó a los temas de oralidad, los mismos abogados que estábamos inmiscuidos en los juicios tradicionales, pues sentíamos temor. ¿Por qué sentíamos temor? Porque pensábamos que todo iba a ser oral, todo. Y no, la realidad es que se trata de juicios mixtos. ¿Por qué juicios mixtos? Porque para que se forme la litis en un procedimiento, necesita haber una acción. ¿Quién acciona? El actor. El actor promueve una demanda en la cual su acción es o pago de pesos, o me quiero divorciar, o reparación del daño. Puede haber muchísimo tipo de acciones. ¿Y quién se excepciona? Quien se excepciona es el demandado. Me opongo al pago, al cobro de la deuda porque ya pagué. Me opongo a divorciarme, ¿por qué? Porque tuve una enfermedad y no me comprendió mi pareja. Entonces puede haber causales, puede haber un sentido en ese contexto, ¿verdad? Entonces aquí lo que es importante ustedes hablarles en estos momentos es sobre ese detalle, esos puntos finos, esos puntos en los que vamos a inmiscuirnos ahorita. Mientras llega la docente, vamos a inmiscuirnos en esto, que les va a gustar. Pregunto, alguien conteste, ¿me están viendo la diapositiva? Sí, está bien, licenciado. Adelante. Todo procedimiento oral en materia civil, mercantil o familiar va a empezar con un escrito de demanda. Un escrito de demanda donde el actor va a exponer sucintamente, ordenadamente, su derecho de petición. Su escrito de demanda va a empezar con la persona que es el actor, persona física o persona moral, manifestando, en este caso, que se apersona en ese procedimiento judicial, autorizando a tales abogados, nombre de abogados, con su número de cédula profesional,
En el siguiente párrafo va a mencionar qué tipo de demanda está reclamando. En este caso vamos a poner un ejemplo de carácter mercantil, en un juicio oral mercantil, en el cual se reclame un préstamo de dinero, por poner un ejemplo. En este caso, la etapa postulatoria en un juicio oral va a ser precisamente la que se va a componer de la etapa escrita, que precisamente va a ser la demanda inicial, la va a seguir la contestación de demanda, que también va a ser por escrito, y lo va a hacer la evacuación de vista a la contestación de demanda. ¿Qué significan estos tres pasos? Demanda inicial, acciono, reclamo mi derecho a cobrar judicialmente un préstamo. Contestación de demanda, me excepciono manifestando que ya pagué o que no debo toda la deuda. Le dan vista a la parte actora por 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga. Esa es la evacuación de vista. En ese momento la parte actora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer manifestaciones en cuanto a las excepciones opuestas por el demandado. En ese contexto es cuando ya se conforma lo que llamamos los abogados la litis. La litis en el juicio. Ya está el reclamo de pesos, me debes 100,000 pesos. Ya está la excepción, no es cierto, no te debo porque ya te pagué. Y ya está la evacuación de la vista de la parte actora, diciendo, miente la parte demandada, sí me debe y te lo voy a probar con estos elementos de prueba. Entonces quiero que les quede muy claro, el hablar de juicio oral, sea en materia civil, mercantil, familiar o penal, la única parte de la oralidad es en la audiencia preliminar o en la audiencia de juicio. Ya es bueno que empiecen a escuchar estos temas, porque vamos a empezar ya a hablar sobre esos en las siguientes materias. Algunas materias ya tienen que ver eso y ustedes, perdón, ya se van a adentrar en ese tipo de temas. Bien. Como todo procedimiento jurisdiccional, ineludiblemente se desarrolla en una serie de etapas, pasos o momentos, siendo dichas fases en términos generales las siguientes. Postulatoria o fijación de la litis, que es lo que acabamos de hablar, que va desde la demanda hasta el auto que tiene por contestada la vista, que se da a la parte actora con la contestación de la demanda. Acabamos de hablar ese tema. La fase de preparación de pruebas también es llamada audiencia preliminar, en la cual queda comprendida la celebración de dicha audiencia, misma la cual se realiza la depuración del procedimiento. Se resuelven las excepciones procesales, se da pauta para conciliación o mediación, se fijan acuerdos probatorios, se admiten y preparan las pruebas y se cita para audiencia de juicio. ¿Sí? Importante mencionarles esos puntos. El punto que vimos ahí ahorita es un momento. La conciliación y o mediación es una obligación establecida en la Constitución. Que esa conciliación y o mediación es en todas las materias. Es en todas las áreas del derecho. Y esa es para ventilarse o desahogarse en cualquier etapa del procedimiento, en cualquier etapa, no solamente en la audiencia preliminar. Si en la audiencia de juicio, en el desahogo de pruebas, las partes procesales llegan a un acuerdo, en ese momento es válido que en ese momento se le haga saber al juez de oralidad que se ha llegado a un acuerdo conciliatorio de pago, a un acuerdo conciliatorio de reparación del daño, a un acuerdo preparatorio de los términos del convenio del divorcio. No es aplicable en las otras etapas del procedimiento oral, porque una de las características principales de la oralidad,
para darle celeridad a los procedimientos es que van precluyendo cada etapa, va precluyendo cada etapa. Significa que si en un momento no objetaste un documento o no impugnaste alguna manifestación de la contraparte, te precluyó tu derecho. Ya no lo puedes hacer. Pero a excepción de la conciliación y o mediación, eso no te precluye. Tú puedes hacerlo valer en cualquier etapa del procedimiento. A excepción de otro punto. Que el emplazamiento fue llevado de manera irregular. Si el emplazamiento fue irregular, en cualquier etapa del procedimiento tú puedes impugnarlo. En cualquier etapa. Son los dos puntos muy característicos de los juicios orales, en los cuales en cualquier etapa del procedimiento puedes impugnar el emplazamiento a juicio o bien puedes conciliar o mediar. Es una característica muy importante dentro de este tipo de procedimientos. Muy importante. Qué bueno que están ingresando, compañeros. Solamente hay 2 con cámara apagada. Es válido porque también existen situaciones a veces extremas que se aceptan, ¿verdad? Entonces, su servidor con muchísimo gusto va a estar ustedes aportándole mi humilde experiencia y también con algunos videos que les voy a poner en su momento de desahogo de audiencias donde ha participado su servidor, en las cuales tenemos el uso de la voz, en las cuales tenemos el desarrollo de la audiencia, cómo se va desarrollando, cómo impugnamos a la otra parte. Aquí tenemos a la vista de ustedes las fases del proceso en un proceso oral. Es similar en los juicios civiles y en los juicios familiares, solo que ahí se plantea otro tipo de litis. Resulta lógico. Aquí estamos hablando del oral mercantil como un ejemplo de un juicio oral, ¿sí? Hay que recordar que el mercantil es una ramificación de lo civil. Bien. Les hablaba ahorita de la primera etapa, que es la etapa postulatoria, donde se fija la litis. Precisamente es que se va a rescatar de lo que tú manifestaste en tu acción, en tu demanda inicial, y de lo que te contestó el demandado. Ahí está la litis, ahí se conforma. Ya no puede variar la litis. Ya no puede variar. A no ser que venga una prueba superveniente. ¿Cuál es la prueba superveniente? Aquella que una de las partes no conocía y tiene que manifestarlo bajo protesta de decir verdad. Yo no conocí esta prueba, la conozco desde este momento y la ofrezco como prueba superveniente. Entonces ahí se le va a aceptar, le va a hacer una valoración de esa prueba el juez de oralidad. Y en ese momento va a dictar un auto, un acuerdo, diciendo, ¿se le acepta o no se le acepta? Recordándoles que en los juicios orales también hay promociones, pero son promociones orales. En el momento de la audiencia, yo le puedo hacer manifestación al juez de oralidad de alguna situación. Y él va a acordar en ese momento. Pero al acordar en ese momento, va a existir el principio de mediación, que significa que le va a dar el uso de la voz a la otra parte para que manifieste lo que a su derecho convenga. Eso también se hace en un juicio tradicional, en un juicio escrito. La diferencia aquí es que en el juicio tradicional se le da vista a la parte por un término de 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga. Y en el juicio oral, por la celeridad de este tipo de procedimientos, es ahí
cuando la otra parte tiene que manifestar inmediatamente. Por eso en los juicios orales debemos de tener nosotros como abogados la capacidad suficiente de llevar en nuestra mente cualquier situación que se nos pueda prever, cualquier situación que se pueda presentar. Y ahí tenemos que objetar, y ahí tenemos que impugnar, y ahí tenemos que preguntar al testigo, y ahí tenemos que interrogar al absolvente. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos que tener en nuestra mente mucha agilidad mental, mucha agilidad de poder nosotros tener rápido encauzado nuestro asunto, conocer bien la litis de lo que vamos a ver, qué vamos a defender o qué vamos a oponer. Por esa razón, lo bonito de estos juicios es que son muy rápidos y que el abogado tiene que ser muy audaz, no tener miedo a hablar ante una cámara, no tener miedo a estar ante un juez, ni ante un secretario de acuerdos, ni ante la contraparte. Tienes que tener un dominio del escenario. Tienes que llegar con mucha seguridad. Y esa seguridad te la va a dar el conocer tu caso, conocer la teoría de tu caso. Si no sabes lo que vas a decir, si no sabes la secuencia del juicio, mejor ni te presentes. Mejor no vayas. Mejor no te expongas. Por esa razón, no es esto inducirles miedo, no, es inducirles seguridad. Es inducir decirles, estamos hechos para esto. Si estamos estudiando leyes, sabemos interpretar, sabemos razonar. Entonces yo los invito a que si podemos tomar un pequeño curso de programación neurolingüística, hagámoslo. Leamos un poco, porque precisamente parte de la oralidad es programar neurolingüísticamente lo que vamos a decir. Nuestro cerebro tiene que estar bien conectado a lo que vamos a decir. Si nosotros estamos en una obra de teatro, la aprendemos perfectamente bien. Si vamos a decir una poesía, la aprendimos perfectamente bien. No se nos va a olvidar. Nunca se nos va a olvidar si nos apasiona y nos gusta. Yo recuerdo una poesía en secundaria. Yo le recuerdo unos párrafos. Muy bonitos, por cierto. Reír llorando. Una poesía de un actor que sufría. De un actor que sufría muchísimo y que tenía que actuar. Y así se llama la poesía, Reír llorando. Me acuerdo que gané un segundo lugar, no gané el primero. Pero así, cuando vas tú a una audiencia, tienes que aprenderte lo que vas a decir. No tan de memoria como una poesía, pero sí saber qué secuencia lleva. Sí saber que al principio, por formalidad dentro de los juicios orales, te van a protestar, bajo protesta decir verdad. Te van a tomar tus generales. Entonces, es muy importante que nosotros estemos preparados para lo que viene. Es generación 2020. 2022, ustedes ya están graduados. Y ya van a tocar la puerta de un juzgado. Ya van a estar al lado de un abogado que les va a enseñar cómo hacer las cosas. Ya va a estar el licenciado Marcos Corrales para llevarlos de la mano donde los debo de llevar. Enseñarles la enseñanza, que es lo principal. Bien, vamos a ver qué dice la siguiente diapositiva. Cómo me gustaría tener mucho tiempo más para ustedes. Un segundo, por favor. No debe tardar en entrar la maestra, no la veo. 10 minutos más entra.
Quiero darles el inicio de una audiencia oral. Estoy buscándola. En la ciudad de Guasave, Sinaloa, siendo las 10 horas del día 12 de mayo del año 2021. El día de la voz, licenciado Julián Elena Arredondo, secretario segundo del juzgado primero de primera instancia del ramo civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa. Algo contar que nos encontramos en este juzgado para efecto de llevar a cabo el desahogo de la audiencia preliminar dentro del expediente número 296 de 2020, relativo al juicio oral mercantil promovido por la persona moral denominada Servicheques Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la diversa persona moral denominada Agrícola Ismamajo, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada, así como en contra del C. Josué Beltrán Aldana. Preside la audiencia la ciudadana licenciada Samantha Guadalupe. Una pregunta. ¿Están escuchando la audiencia? ¿Alguien puede contestarme? Sí. Sí, sí se escucha. Ok, solo vamos a escuchar el inicio. ¿Cuál es la formalidad de cómo inicia una audiencia oral? Porque la maestra debe estar por entrar. En la ciudad de Guasave, Sinaloa, siendo las 10 horas del día 12 de mayo del año 2021, el de la voz, licenciado Julián Elena Arredondo, secretario segundo del juzgado primero de primera instancia del ramo civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa. Hago constar que nos encontramos en este juzgado para efecto de llevar a cabo el desahogo de la audiencia preliminar dentro del expediente número 296 de 2020, relativo al juicio oral mercantil promovido por la persona moral denominada Servicheques Sociedad Anónima de Capital Variable. Quiero decirles, muchachos, muchachas, que la infraestructura del gobierno federal para los juicios orales se fue hacia lo penal. Se hicieron unos edificios grandísimos, hermosos, con muchísima infraestructura interna. Y a lo oral, civil o mercantil se nos fue rezagando. Ahora nosotros aquí en Sinaloa se encuentran solo 2 o 3 salas de juicios orales. Aquí es un juicio de la ciudad de Guasave, Sinaloa. Es un juicio oral. Ahí no hay una sala de audiencias de juicio oral. Por eso se lleva a cabo en los recintos del juzgado. Adelante. Solo alguien confírmeme si escuchó. Sí, todo bien. Sí. Adelante. En contra de la diversa persona moral denominada Agrícola Ismamajo, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada, así como en contra del C. Josué Beltrán Aldana. Preside la audiencia la ciudadana licenciada Samantha Guadalupe Vilchis Tirado, jueza del juzgado primero de primera instancia del ramo civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa. Se les informa que la presente audiencia es pública y que será videograbada. Si desean el uso de la voz, deberán levantar la mano para que la juez se los autorice y deberán de apagar sus teléfonos celulares y guardar respeto y silencio. En el día y hora antes señalado y en el asunto cuyos datos también quedaron fijados por el secretario de Acuerdos, declaro la apertura de esta audiencia preliminar. Licenciado Elena, es favor de identificar y protestar a las partes comparecientes. Sí, luego de saber que se encuentra presente el apoderado legal de la parte actora, el licenciado Javier Zavala Uriarte, quien se identifica con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, de número 2623044, quien se encuentra asistido por su autorizado legal, el licenciado Marcos Corrales Soto, que se identifica con credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector. La publicidad es uno de los principios rectores de los juicios orales.
precisamente aquí es precisamente la publicidad lo que está llevándose a cabo. ¿Por qué? Porque estos juicios son públicos. Cualquier persona puede ir a verlos, puede estar presente. En este caso también nosotros podemos libremente pedir una videograbación. A mí mis videograbaciones me sirven precisamente para instruir a mis alumnos, para enseñarles, para darles confianza, para saber, para hacerlos que se sientan como que están al interior de una audiencia de oralidad. Eso es lo que nos vamos a ir llevando de la mano con ustedes, paso por paso, y vamos a lograr que cuando estén ya en un momento de estar en una audiencia de oralidad, ya van a ustedes tener cuando menos un antecedente de cómo se lleva a cabo. CRSTMR 65 0506 25H 201. Asimismo, le hago saber que se encuentra presente el autorizado legal de la parte demandada. No tarden en entrar la docente, vamos a estar pendientes. Bueno, quise que vieran cómo inicia una audiencia de juicio oral. O sea, la formalidad es que nos avisan que la cámara se va a encender, antes de encenderla, que si todos estamos preparados, adelante, se inicia. Inicia grabación y empiezan precisamente siendo tal día, tales horas, en atención a la audiencia preliminar fijada para este día, y se encuentran presentes X, Y, Z, se nos toman nuestras generales, nos identificamos y empieza a correr la audiencia. Empieza a correr la audiencia. Ese momento es cuando ya se agotó, como les dije hace un momento, la etapa postulatoria, que es la etapa escrita. Insisto, escuchen ustedes que dicen juicios orales. Deberían de haberse llamado juicios mixtos. Porque lo escrito, que se le llama también la etapa postulatoria, es donde se fija la litis, o sea, la fuerza del juicio. ¿Qué va a pasar en la audiencia preliminar? ¿Y qué va a pasar en la audiencia de juicio? La audiencia preliminar se va a depurar el procedimiento, se va a conciliar o mediar, se va a dictar un auto sobre hechos no controvertidos, se van a fijar un auto sobre hechos probatorios y se va a admitir o no las pruebas. Y por último, se va a fijar fecha para la audiencia de juicio. ¿Sí? Se prepara el terreno en la audiencia preliminar para irse a la audiencia de juicio, que es donde se desahogan todas las pruebas. Que es precisamente lo bonito de este tipo de juicios orales, de que son muy rápidos, muy ágiles. En la misma audiencia precluyen todos los derechos, con excepción de los que les comenté hace unos momentos. La conciliación y o mediación, insisto, y nunca se les olvide, es un derecho constitucional que todas las materias, todos los jueces están obligados a permitirlo en cualquier etapa del procedimiento. En materia oralidad, no precluyen esos derechos. El derecho de mediar o conciliar en cualquier etapa del juicio lo vamos a tener siempre. Con excepción de otro tipo de situaciones que sí te van a precluir. El ofrecer pruebas, el objetar un documento, el interrogar un testigo. Si no lo hiciste en ese momento, te precluyen los derechos. Por eso un abogado debe de ir suficientemente preparado y debes de preparar muy bien también a tus testigos. Debes de preparar a tu cliente. O sea, irnos con seguridad del paso que vamos a dar. Nunca ir inseguros, nunca, de ninguna manera. Y para eso hay que aprender a elaborar una demanda. Hay que apasionarnos con la materia que más nos acomode. A algunos de ustedes les va a gustar lo familiar. A algunos de ustedes les va a apasionar lo mercantil. A otros les va a apasionar lo penal.
A otros les va a apasionar lo fiscal, lo administrativo. Todas las materias son bonitas y todas son vinculativas. Todas tienen algo que las une. Por ejemplo, en materia fiscal o administrativa, la madre de esas pruebas son las documentales, en definitiva. En materia laboral, pues la oralidad está por sobre todas las cosas. Realmente, en materia laboral, ya se practicaba la oralidad de hace muchos años. La diferencia que hay ahora es que en los juicios orales, las pruebas se desahogan en una sola audiencia. Es la diferencia que pueda existir en estos casos. O sea, ¿qué significa? Yo les hablo mucho a mis alumnos de práctica profesional. Ya hay que estar ya en los juzgados. Ya hay que irnos con seguridad ante una audiencia. No tener absolutamente ningún temor, ni uno solo. En YouTube se encuentra ya un juicio de audiencia oral de su servidor. Ustedes pueden entrar a YouTube y buscar audiencia de juicio oral mercantil. Es una audiencia también que se desahogó en el juzgado mixto de la ciudad de Guamúchil, Sinaloa. Tiene como cuando empezaban los juicios orales. ¿Por qué la subí? ¿Por qué la subí a YouTube? Porque antes de esa audiencia, como muchos, yo busqué material para estudiarlo, para aprender más. No encontré absolutamente nada, nada encontré. ¿Qué hago? Me preparo bien para esa audiencia, subimos el material y tiene muchísimos seguidores, muchísimos estudiantes, muchísimos abogados. Se han servido de eso. Es una audiencia en la cual, esa audiencia de juicio, se desahogó en sus etapas, se contestó la demanda, les aclaro, pero la otra parte no acudió a la audiencia de juicio. En ese momento hubo unos alegatos de mi parte que tienen mucha relación con la sentencia que dictó la juez. Sería muy importante que la miraran, muy importante. Si ustedes entran a YouTube, solo van a poner audiencia de juicio oral mercantil. Van a aparecer varias. Ahí se van a dar cuenta en una en que está su servidor desahogando esa audiencia. Nutre mucho, ayuda mucho al estudiante, ayuda mucho al docente que no maneja esta materia, le ayuda mucho también. Entonces tenemos en estos casos situaciones muy importantes en la cuestión de la oralidad y es parte de ello que quise yo hablar en estos momentos sobre esto con ustedes. Quiero alguna participación de alguno de ustedes, y que alguno de ustedes quiere preguntar lo poco que hemos hablado. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? Con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto se lee, porque ya me estoy poniendo ronco de lo que estoy hablando. No sé si quiera decir algo Miriam, Xochitl, Patricia, Omar, Adriana, Margarita, Anabel, Victoria, Jesús Ramón, María Vega, Victoria. Qué bonito es que estén varios presentes. Me da mucho gusto. Me siento orgulloso de ustedes. ¿Alguno de ustedes algún comentario? Disculpen. Adelante. Con toda confianza. Sí, buenas noches, licenciado Marcos. Adelante, Por Anabel. ejemplo, ya viene lo nuevo, ¿no? Sobre lo de conciliación, ¿no? Ya que pasa al Poder Judicial, creo, ¿no? ¿Eso ya va a iniciar el año entrante? ¿Ya está? ¿O cómo está eso? Sí, la conciliación ya se encuentra presente en todos los tipos de procedimientos judiciales, en todos. Es un principio constitucional que lo debe de aplicar todo juzgador. Entonces, si vas a una materia penal, si vas a una materia civil, familiar, laboral, forzosamente y lo tienes que hacer. Si no lo hace el juez, violenta la Constitución y en automático tiene que regresarse el procedimiento a llevarse a cabo esa audiencia de conciliación. Aquí sí, es muy importante decirles algo. Alguna de las partes procesales pudiera pensar que el juez está haciéndose, vamos a decirlo, partícipe de favorecer a una de las partes. Porque hay ocasiones que el juez incita
incita a alguna de las partes a negociar o a arreglar. Pero no es así. No es así. Pudiera pensar el actor que está intuyendo en el demandado para que ofrezca una cantidad menor. Pero no, solo lo está animando a que haga una propuesta. Pudiera pensar el demandado que está influyendo en el actor para que le cobre intereses o más de la cuenta. No es así. Lo único que está haciendo el juez es animando a las partes a que hagan un ofrecimiento. Entonces, debemos de llevar muy claro, los juzgadores son personas muy preparadas, pero las partes en ocasiones no van en ese contexto de querer negociar o querer arreglar, conciliar o mediar, porque su abogado no les platicó cómo se llevaba a cabo bien el procedimiento. Aquí es muy importante que ustedes, en el momento en que estén ante una audiencia, deben de cambiarnos el chip. Ya no ser el abogado guerroso, el abogado que quiero ganar dinero, no. Quiero ser el abogado que quiero mediar, que quiero conciliar, para bien de mi asunto, de mi cliente. Prefiero ganar ahorita 10,000, 5,000, 1,000, 3,000, a ganar 20 o 30 mil pesos y hacer un juicio largo, un juicio que va a llevar un procedimiento que solo va a llevar perjuicio. Perjuicio en el procedimiento porque va a ser mucho más largo, porque tanto el Estado va a gastar, tanto vas a hacer gastar a tu cliente. Por eso yo conmino mucho a los estudiantes. Tratamos de ser conciliatorios, llegar a acuerdos, porque es parte de una obligación constitucional que como docentes debemos de influir en ustedes. Cambiar ese chip de guerra, ese chip negativo, yo lo veo como un chip negativo ya. Vamos hablando con nuestro cliente. ¿Sabes qué? No todo es ganar, ganar. Debemos de conciliar. Señora, está bien, se divorció, pero no le quite todo el dinero a su esposo, déjele algo para que coma. Es la verdad. Señor, le deben 100,000, pero reconozca que le abonaron 30, le deben 70. Y si usted está reclamando el 10% de interés mensual, no se lo va a conceder el juez, porque hay precisamente la usura, hay una protección constitucional a la usura. Todos los jueces de cualquier rango ya se convierten en automático en jueces constitucionales al proteger a la persona. El principio pro persona es ese precisamente. La usura va a aplicar en ese momento de que si tú reclamaste el 10%, el juez de oficio te va a regular un interés más bajo. No tiene sentido entonces, al momento de llevar a tu cliente a negociar o mediar, decirle pide el 10, pide el 20. De ninguna manera. De ninguna manera. No te va a ser procedente ni en sentencia. Licenciada, disculpe, ya entró, hay que darle su lugar como debe de ser. Gracias, maestro. Pues hasta yo estaba muy interesada en la plática, así que dije, no lo voy a interrumpir. Está muy buena la plática. Gracias. Muchísimas gracias. Espero, muchachos, que les haya nutrido un poco. Ya es necesario que empiecen a conocer sobre oralidad, sobre los principios rectores de los juicios orales, principios de conciliación, la etapa preliminar, etapa de juicio, sentencia. Es muy bonito todo esto y lo van a aprender de la mano mía, de la mano de la doctora, de la mano de todos los docentes que están a su lado. Adelante, maestra, un abrazo, gusto saludarlos a todos. Quiero que me despida con una dinámica de saludito, como que todos estamos muy a gusto y muy contentos de estar todos en clase. Con manita a todos, por favor. Gracias. Gracias a todos. Adelante, gracias, maestro. Muy amable. Muy bien, ¿cómo están, chicos, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Ya empezaron las actividades en plataforma? Cuéntenme. ¿Ya? Qué bueno. Sí, maestra. Hay que adelantar. Ya sí, empezamos. Hay que adelantar. Ya luego vienen las posadas y que luego no van a querer, así que vale más, mándeme. La vamos a tener virtual. Por ejemplo, hay, por ejemplo, algunas cosas que nos envía que no podemos nosotros abrirlos. ¿En plataforma? Sí, por ejemplo, creo que fue algo de ciudadanía, fue como un último icono en la primera unidad que no la pude abrir de la democracia.
Ok. Creo que eso fue. Pero está todo correlacionado. Ahorita Todo terminando está. la clase, me comprometo a ver esa parte y les envío el link para que puedan acceder. ¿Les parece? De Esa es la acuerdo. primera Hay varios unidad. no hay Ok, varios lo voy a revisar todos y les voy a hacer Maestra, cambios. maestra, Mande. ¿para cuándo vamos a tener para entregar, cuál es la fecha límite para entregar las actividades? ¿Cuándo terminamos la asignatura? Son 3 semanas, ¿cierto? Sí. El 17 terminamos. El 17 de diciembre. Yo debo de entregar calificaciones inmediatamente, así que por favor, ese día va a ser el último Pero el día para 17 de entregar. diciembre no es la última clase, ¿o no? Son 3 clases, Ah, ¿no? no, es cierto. A ver, maestro, ¿sigue usted aquí? Según yo, es la última. Sí, día ahorita miro la carga y les digo. 14, ¿no? Muy amable, maestro. Sí, creo que sí nos vamos con ustedes hasta enero. Cerramos Es el en 14. Es martes 14, la Sí, última clase. 14. Martes 14, la última clase. y nos vamos hasta enero. Ahorita les digo, ahorita No, les digo, es ya la casi última. encuentro. Nosotros terminamos. 7 y 14. Ujú. Bueno, el maestro ahorita nos confirma. Entonces, si es el 14, yo les daría, el 14 es martes, hasta el domingo, si el maestro nos lo permite. Ya estamos aquí con la carga, ya estamos con la carga, ¿me escuchan? Sí. Filosofía del derecho inicia el 29 de noviembre, termina el 2 de enero, ¿sí? 2 de enero. Sí, clases 30 de noviembre, 7 de diciembre, 14 de diciembre y ustedes muchachos, después de la última clase de la docente, 14 de diciembre, o sea, la docente tiene que entregarnos a nosotros a más tardar el 2 de enero las calificaciones y ustedes normalmente tienen hasta el día, la última clase normalmente para ya entregar sus trabajos en plataforma, pero siempre se les da una semana más, no hay ningún problema. O sea, ustedes tienen el transcurso del mes de diciembre para terminar, para que la docente tenga la oportunidad de poder revisar sus trabajos en plataforma. Ok. ¿Alguna Bueno. duda de respecto a ello? ¿Todo está bien? Entonces sería hasta el último de diciembre, pongámoslo así. Sí, el 2 de diciembre es domingo. Perdón, 2 de enero. De enero. Es domingo, entonces hasta ese domingo, ¿les parece? Ok, Así maestra. que aprovechen un poquito las vacaciones para que cuando ya se cansen de vacacionar, digan, "Ay, tengo pendiente con la maestra Jenny", entonces se ponen a trabajar. Vamos a agarrar las posadas confiadamente. Maestra, dice ¿dónde estoy aquí? ¿Qué es? ¿Qué es de diciembre? ¿Cuándo terminamos? 2 de diciembre, perdón, 2 de enero del Sí, 2020. sí, pero nos dijo, el licenciado acaba de decir que el 2 tiene que entregar usted. Entonces nosotros de la última clase nos dijo que El 2 de una enero semana más. es domingo. O sea, yo voy a Es entrar el domingo. 3. Pues sí, pero la maestra pues no le vamos a entregar un día antes. Ay, Petunia, ya dijo el día 2. El día 2, está bien, el día 2, no se preocupe. Día 2, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver, díganme, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Quién se acuerda? Maestra, hablamos sobre la filosofía, se mencionó a Aristóteles, sobre que nosotros somos los seres humanos que somos capaces de pensar, somos seres pensantes, pero no nomás nosotros. Se hablaron de los animales también, que también ellos pues tenían razonamiento, ¿no? Que razonaban. Se habló acerca de, creo que fue Aristóteles, que fue que lo castigó la iglesia, ¿no? No, No fue fue Galileo. Aristóteles, fue Galileo Galilei. Sí, sobre la tierra, ¿no? De eso también se habló. ¿De qué se habló? Se habló de la metafísica. De las ramas de la filosofía. De las ramas de la filosofía, sí, que viene siendo la metafísica una de las ramas de ella. Exacto, hay muchas ramas de la filosofía y vamos a verlas. Bien, ¿quién más se acuerda? Gracias, Anabel.
Muy amable. Maestra, disculpe, ya la puse host ya para salirme. Muy bien, maestro, muy amable, gracias. Buenas noches y gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches a todos, bye. Bye. Estamos ¿Quién también más? A ver, ¿quién más acerca- recuerda? Pues de las acerca ramas de la de los- metafísica, bueno, ahí hubo así como un paréntesis que habló sobre si había algún artículo donde mencionara que tenemos derecho a la vida, del aborto. derechos humanos. Sí, de los derechos Gracias, humanos Ramón. que viene en el artículo de los derechos humanos, no de la Constitución. Habló, ¿qué más? Del cómo evoluciona el pensamiento humano, que es lo de la filosofía, mitos, creencias religiosas, y nomás de eso me acuerdo. Ok, muy bien. ¿Qué dijimos que era la filosofía? Pues es la el capacidad, saber de todo. Todo. amor sí. a la sabiduría. Amor a la También- sabiduría. También comentábamos, doctora, que la filosofía es una, pues, es una área del conocimiento que es longitudinal y transversal porque prácticamente se aplica en todas las ciencias y en todas las áreas del conocimiento, no únicamente en el área del derecho. Pero aquí en el derecho es muy importante porque desarrolla la lógica, decíamos la vez pasada, desarrolla mucho la lógica que aquí en el derecho es muy fundamental. Sí, mi estimado Jesús, la lógica es un área importante de la filosofía, ¿no? Vamos a ver en qué consiste un poquito más adelante. Y en efecto, ¿en qué caso se aplica la lógica en el derecho? Por ejemplo. Es pregunta, perdón. Sí, es pregunta. Ah, La ¿en lógica, qué? ¿cómo impacta en el derecho? Bueno, yo me imagino que impacta en el derecho en cuestiones que decíamos la vez pasada que había preguntas, por ejemplo, filosóficas, que el ser o no ser, que siquiera primero el huevo o la gallina o cosas por el estilo. Entonces, ahí es donde entra la lógica para poder tomar una postura y definir, pues prácticamente para tomar una postura. La lógica nos sirve para eso prácticamente. Muy bien, Jesús Ramón. Acuérdense que la lógica estudia el pensamiento correcto, ¿no? Estructurado, así es. Estructurado, ajá. Entonces la lógica impacta directamente en la argumentación. Y si yo les preguntara qué es el derecho de acuerdo a Manuel Atienza, por ejemplo, este pensador español, Manuel Atienza dice que el derecho es argumentación. Y tiene mucha razón. ¿Qué es la ley? Argumentación escrita. ¿Qué hacemos en los tribunales? Argumentar oralmente hablando, ¿no? ¿Qué hace el doctrinario, el que escribe artículos, libros? Argumentar de manera escrita. El derecho es argumentación, como bien decía Manuel Atienza, ¿no? Y por supuesto la argumentación tiene un impacto muy fuerte en el derecho que está basado en principios de la lógica, ¿no? Entonces, ojo con esa parte. Bien, ¿qué más? Decíamos que la filosofía es una actividad exclusiva de los seres humanos por esta idea geocentrista que se tiene de centralista que se tiene y del ser humano, ¿no? Donde les decíamos que excluimos a los animales y nos posicionamos en un nivel de superioridad con respecto al resto de los seres vivos en el planeta. Utiliza la razón para resolver los problemas existenciales. Es prácticamente el porqué de todo. ¿Por qué del derecho? ¿Por qué de la filosofía? ¿Por qué de la psicología? ¿Por qué la luna? ¿Por qué el sol? ¿Por qué el agua? ¿Por qué el aire? ¿Por qué nosotros? ¿No? ¿Por qué la divinidad? La filosofía trata de explicar el porqué de todo, ¿no? Y en efecto, veíamos cómo ha evolucionado el pensamiento, ¿no? Empezamos con mitos. A través de los mitos, las sociedades antiguas explicaban el porqué de las cosas, ¿no? Los sucesos naturales.
Luego vinieron con fuerte influencia el tema de las creencias religiosas, ¿no? Ya no eran seres mitológicos, no, ya era una divinidad o varias divinidades. Recuérdense que la humanidad entera se ha prácticamente distribuido en esta circunstancia, ¿no? Ya sea aquellos que piensan en un solo ser como una divinidad y aquellos que tuvieron o tienen múltiples dioses para justificar o explicar el porqué de las cosas, ¿no? Y actualmente la idea prioritaria en la que se funda particularmente el pensamiento humano y que es la que se considera válida es la razón, ¿no? La ciencia está basada en la razón. La filosofía hoy día y la filosofía en general se basa en la razón, ¿no? Entonces, esta es la evolución que ha tenido el pensamiento humano. Estas son las ramas de la filosofía que adelantamos ya parte de la clase pasada. La metafísica, la epistemología, la lógica, la ética, la estética, la filosofía política, la filosofía del lenguaje, de la mente, de la ciencia, del derecho, etc. ¿No? Hay diferentes áreas que se vinculan precisamente con el tema de la filosofía. ¿Quién recuerda lo que es la metafísica? Porque lo vimos, ¿no? Llegamos a Es allá más allá de lo físico. Ajá. Es aquello que va más allá de lo físico. De lo intangible, lo que no podemos tocar, lo que no se ve o tocar. Ajá, por ejemplo, ¿qué sería objeto de estudio de la metafísica? ¿Cuál sería una figura de la metafísica que pudiéramos analizar? Bueno. La vida, maestro. Se me trabó el internet, perdón. Ok, la vida, dice Miriam, sí, preguntarnos respecto a la vida, de nuestra existencia, bien. ¿Qué más? Entramos en debate la vez pasada por cuestiones del aborto, de que si era o no era un ser, el feto antes de, y así en algunas cuestiones. Sobre todo debatimos mucho lo del aborto, precisamente en este tema de la metafísica. Ok, sí, exacto, que si la vida empieza en la concepción o empieza hasta el nacimiento. ¿Se acuerdan ustedes qué dice en los códigos civiles? La gran mayoría de los códigos aquí en nuestro país, cada entidad federativa tiene su código, ¿qué dicen en relación con la viabilidad del ser humano? ¿Cuándo considera viable los códigos civiles al ser humano? ¿No recuerdan esa parte? ¿Cuándo qué? Otra vez, perdón. ¿Cuándo consideran los códigos civiles viables a un ser humano? Viables. O sea, que tengan derecho a la vida. Que puedan sobrevivir. Es decir, que puedan ser sujetos probablemente hasta de derechos y obligaciones, fíjense. Creo que... La gran mayoría habla de las 24 horas de nacido. Después de las 24 horas. Sin embargo, tienen una forma de regulación muy particular. Dice, sin embargo, dice, la capacidad humana, la capacidad de gozo y la capacidad de ejercicio se adquiere con el nacimiento, dice, y se pierde con la muerte. Sin embargo, dicen los códigos, se tendrá por nacido y entrará bajo la protección de la ley a la persona desde el momento mismo de la concepción. Caray, dice, bueno, si entonces sí vas a reconocer mi capacidad de goce y ejercicio desde la concepción, ¿por qué no mejor lo dices de manera directa? Pero hace como que un trabalenguas. El Código Civil, ¿no? Ojo, los no nacidos tienen derechos. Pues según el Código Civil, no, porque es después de las 24 horas, según. Sí, pero acuérdense lo que dice.
Luego dice, la capacidad jurídica se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. Sin embargo, dice, se considerará como nacido, se le considerará como nacido y se estará bajo la protección de la ley desde el momento mismo de la concepción. Entonces, ¿alguien tiene el Código Civil a la mano que lo pueda abrir? Entonces, maestra, Man. si lo considera, podría decirse humano viable después de las 24 horas, porque cuando hace el registro civil, el acta dice nació vivo, nació muerto y lo registra, entonces nos deberían de registrar 24 horas después para saber si vamos a si ser es viables viable o no es viable, ¿no? Sí, así es. Miren, voy a entrar al Código Civil Federal. Aquí estoy entrando al Código Civil Federal. ¿Lo están viendo? Capacidad jurídica es igual entre el hombre y la mujer, ¿no? Creo que es el 20. No. Aquí está el 22. Fíjense lo que dice. La capacidad jurídica de las personas se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, ojo, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en este código. Desde que la persona es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en este código. Una persona no nata. Una persona no nata tiene derechos. Puede heredar. Sí, porque ahí mismo nos dice que en el momento en que es concebido, entonces tiene derechos. Ojo, sí puede heredar. Una persona no tiene derecho a heredar. Es decir, y esto es muy común, por ejemplo, en los Estados Unidos, los soldados que se van a conflictos bélicos dejan hecho su testamento cuando dejan a la esposa embarazada, ¿no? Pero en caso de no regresar, pues ya no haya problemas con el tema de las propiedades, ¿no? Y heredan. Aquí también se pueden dejar herencia a personas que aún hoy no han nacido. La ley lo permite. ¿No? Bueno, pues la metafísica nos habla de todas estas cuestiones que son, que probablemente no tengan una materialidad, que no las podamos ver como tal, ¿no? Pero la metafísica se encarga precisamente de ello. Un ejemplo que les puedo poner es el amor, ¿no? No tiene una materialidad como tal, pero pudiera ser materia, es materia de este tipo de cuestionamientos. ¿Cómo definirían el amor? Pues que dice uno, un sentimiento, decimos. Sí, es un sentimiento, es una emoción. Lo podemos ver, palpar, no, pero sí lo podemos sentir. Son mariposas en el estómago. Son sentimientos, exacto, son sentimientos. Muy bien, ¿qué decíamos de la epistemología? ¿Quién se acuerda? Alguien me hizo una Estudia el conocimiento en general, maestra. O sea, el fundamento y todo. Sí, estudia el conocimiento. Ojo, estudia qué es el conocimiento, cómo poder asegurarnos que el conocimiento que estamos adquiriendo es válido, ¿no? Cómo podemos generar afirmaciones generales, ¿no? Es decir, estudia cómo es que se produce el conocimiento y cómo es que se valida ese conocimiento generado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces con la filosofía en sí misma?
Que no, la filosofía también tiene que ver con el conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Alguien me lo Pero pregunta? la epistemología no es el que estudia primero los principios, los fundamentos de lo que es el conocimiento. Ujú. Y la filosofía, a ver si ando por ahí, estudia lo que es el conocimiento. No, quien estudia lo que es el conocimiento es la epistemología, pero la epistemología es una rama de la filosofía. O sea, quiere decir que la filosofía también está involucrada en eso. Pero la filosofía se enfoca en todo, ¿no? ¿Qué es todo, no? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es un árbol? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el sol? ¿Qué es la existencia en sí misma? Su interés es en todo el conocimiento. Mientras que la epistemología, su interés es determinar qué es el conocimiento y qué es lo que determina que una afirmación sea válida, ¿no? ¿Se dan cuenta la gran diferencia? ¿O no la captan? A la epistemología no le interesa saber qué es el sol, no le interesa saber qué es el derecho, no le interesa saber qué es la luna, qué es la existencia, qué es la vida, qué es el sol, qué es el amor, no le interesa. A ella le interesa, a la epistemología, determinar cómo es que el conocimiento se genera, ¿no? ¿Qué es en sí mismo el conocimiento y cómo se valida? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, un estudio epistemológico sería, si yo me meto como investigadora a un grupo étnico, yo me voy a dar cuenta que ahí el conocimiento se genera a lo mejor de una manera muy diferente como lo generamos en el grupo social mayoritario. Probablemente yo advierta que el conocimiento no surge de un centro escolar, sino que surge de la observación directa de la naturaleza, de las ideas, de las creencias que se tienen en relación con el sol, con la luna, con el agua, con el fuego. ¿Me explico? Es diferente la generación del conocimiento en un grupo originario al grupo mayoritario. ¿Se dan cuenta? ¿Me explico? Petunia, Anabel, están muy serias. Victoria. Entonces, si la epistemología no le importa lo que es, sino cómo es. Ajá, a la epistemología lo único que le interesa es el conocimiento. No qué es la luna, qué es el sol, qué es la ciencia, qué es el derecho, qué es la psicología, qué es la antropología. No, no le interesa eso, sino cómo se genera el conocimiento. ¿Me explico? ¿Cómo se genera el conocimiento? Y a la filosofía lo que le interesa es qué es la luna, qué es el sol, qué es el derecho, qué es la ciencia, qué es la vida, qué es el amor, qué es... ¿No? ¿Se dan cuenta? Es muy diferente. Claro que a través del conocimiento es que la filosofía llega al entendimiento, pero la epistemología es solo una de sus áreas, es un brazo de la filosofía, nada más. ¿Me explico? Y veíamos también la lógica, ¿no? Y acuérdense que la lógica estudia el pensamiento y el razonamiento correcto. Una falacia. Han escuchado seguramente de las falacias. ¿Qué es esto de la falacia? Las mentiras. Tiene que ver con razonamientos no correctos. Por ejemplo, yo pudiera decir. Equivocaciones. Con pensamiento no correcto. Por ejemplo, Okay. Escuchen. Las maestras que no reciben quejas de sus estudiantes o que de las cuales no se quejan los estudiantes, son maestras de excelencia. ¿Es un pensamiento correcto o no? No, es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? A ver, venga.
porque no porque no tengan quejas son excelentes maestros. Ok, O sea, Jesús, maestras. muy bien, ha dado en el clavo. Eso no Fíjese, significa, pues. claro, si yo hago esta afirmación, las maestras que no reciben quejas por parte de sus estudiantes son maestras excelentes. Yo no he recibido ninguna queja, por tanto, yo soy una maestra excelente. El razonamiento parece correcto, es lógico, tiene lógica, tiene estructura, pero es falaz. ¿Por qué es falaz? Es incorrecto, porque estoy generalizando. ¿Qué tal si sí hay quejas, pero el alumno no se atreve a manifestarlas? ¿No? Entonces, ojo, pareciera que mi conclusión es correcta, pero no es correcta del todo porque estoy entrando en una falacia. ¿Se dan cuenta? La lógica se pregunta, ¿cuál es la estructura correcta del pensamiento humano? ¿Cómo pensar, cómo estructurar nuestros pensamientos para tener razonamientos correctos? ¿No? De hecho, mis queridos y queridas estudiantes, se dice que los jueces aplican la lógica para generar sus sentencias. Si es A, entonces B, y si es B, entonces C, ¿no? La lógica como parte de la sentencia. Y claro, la lógica pues tiene que ver todo con razonar. Y el juez, ¿qué hace? Razona. El juez argumenta el por qué la necesidad de condenar, la necesidad de ordenar, reparar el daño, la necesidad de aplicar una sanción, ¿no? Doctora. Sí. Por ejemplo, usted acaba de decir algo muy importante, que los jueces aplican la lógica para dar una sentencia. Pero, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con eso, pero también he escuchado que en algunos casos hay cosas o hay casos que se salen fuera de lo que le llamamos la lógica, que son cuestiones que pudieran ser muy particulares, algunos casos en los que ya más que la lógica entra, pues no sé, ¿qué otra área entraría allí? Si la psicología, no sé qué otra área, pero cosas que se salen de la lógica. No se me viene ningún ejemplo ahorita, pero no sé, a lo mejor usted con su experiencia sabe a lo que me refiero, pues que haya casos que se salen fuera de la lógica. Sí, por ejemplo, un argumento que tenemos muy afianzado nosotros como abogados, como estudiosos en el derecho, es, por ejemplo, un principio que se denomina jerarquía normativa. Y en esa lógica, ojo, en esa lógica, en ese razonamiento, pues, por encima de la Constitución, nada, por debajo de la Constitución, todo, ¿cierto? Bueno, pues con la reforma del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos nos vinieron a cambiar las reglas. Bueno, que no es con la reforma, ¿eh? Desde 1917 tenemos en el 133 constitucional la regla, solo que no la habíamos visto porque la Suprema Corte nos cambió esa regla. El 133 constitucional dice, esta constitución, creé una página nueva. Dice la Suprema Corte, esta constitución, las leyes, dice el 133 constitucional, esta constitución, las leyes del Congreso y los tratados, 3 normas, constitución, leyes del Congreso y tratados, serán la ley suprema de toda la Unión. ¿Qué dice la Constitución? Que hay 3 normas que están a la par. 3 normas, en el mismo rango. Y dice la Corte, no, ¿saben que no? En México no es así, a través de jurisprudencia, dice nuestra Suprema Corte. La Constitución está en la cima, pero inmediatamente abajo de ella están las leyes emanadas del Congreso y por debajo de ellas, hasta un tercer plano, los tratados internacionales. Debajo de los tratados, las leyes, las constituciones de los estados, no las leyes locales, reglamentos, acuerdos, decretos, etcétera.
Y después lo cambian y dicen, no, siempre no, la Constitución sigue estando en la cima, pero debajo de ella están los tratados y baja en un tercer plano a las leyes emanadas del Congreso y luego así van moviendo las leyes, ¿no? Van moviendo las leyes. Conclusión, ¿la Constitución sigue siendo la máxima autoridad o no? No. Ok. Muy bien. ¿Qué es la máxima autoridad en el derecho? Buena pregunta, mi estimado Jesús, y esto forma parte de lo que se cuestiona la filosofía del derecho. ¿Qué es lo más importante en el derecho? ¿La norma o el contenido de la norma? ¿No? Es como que es primero la gallina o el huevo, ¿no? Aquí es lo más importante para el derecho, ¿la norma o su contenido? ¿Qué será más importante? Fíjense, les pongo un ejemplo. Los criminales de guerra nazi que fueron juzgados por los tribunales de Nuremberg. Decía, ¿cómo me puedes tú juzgar a mí por haber cumplido con las leyes de mi país? ¿Que no es al revés? ¿Que no tienes que juzgar a aquel servidor público que incumple la ley? Ah, sí, pero esas leyes de su país le permitían matar. Esas leyes de su país le permitían reclutar a personas en campos de concentración. Esas leyes de su país le permitían apropiarse de las pertenencias de esas personas. Entonces, ellos decían, ¿cómo es que vienes a juzgarme a mí cuando yo cumplí con las leyes de mi país? Y eso vino a moverles las estructuras a todos, porque hasta ese entonces lo más importante era la ley, no su contenido. Y terminaron diciendo, ¿sabes qué? Pues sí, tú cumpliste con las leyes de tu país, pero esa ley no era justa. Y fíjense, Hans Kelsen, que fue un austriaco que tuvo mucha influencia en nuestro sistema jurídico, con la obra La teoría pura del derecho, él decía, es que el derecho es derecho. No lo tienes que involucrar ni con cuestiones éticas, ni cuestiones morales, ni cuestiones de otra naturaleza. El derecho es el proceso que crea la norma, y la norma pues es la esencia del derecho. La norma o la justicia. ¿Qué es más importante, la norma o la justicia? Pues debe ser la justicia. La No, justicia. pero Y yo le pregunto. aquí entramos, yo creo, en cuestiones precisamente filosóficas, porque Claro. para unos lo que es la norma, para otros es la justicia. Porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa, la justicia no está escrita. Puede ser que sí. Y la norma sí está escrita, pues, o sea, ¿cómo? Ay, no. Sí, Jesús, le entiendo lo que me quiere decir. Ojo, tenemos normas preciosísimas en nuestro país, con un contenido justo. Ok. Pero hay otras normas que no tienen ese contenido justo. Ajá. Entonces la pregunta es, el legislador ya hizo su trabajo, ya hizo la norma, ahí está, ya está vigente. ¿Qué puede hacer el juzgador, que es el que le toca aplicarla? La ley le da una atribución maravillosa al juez, precisamente para que cuando se encuentre ante una ley injusta, a través de interpretación, a través de aplicar criterios de interpretación que ya existen, pueda corregir el contenido de esa norma. Piensa. Puede corregir el contenido de esa norma. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Y no solamente tomando parámetros nacionales, sino también internacionales. Cuando México suscribe un tratado internacional, se obliga a cumplir con ese tratado y toda autoridad, todo servidor público, no solo los jueces, todo servidor público tiene que acatar lo que dice el tratado internacional. Entonces, fíjense, si yo tengo una norma en mi país que es contraria a los derechos humanos reconocidos tanto en nuestra Constitución como en tratados internacionales, yo puedo impugnar esa norma
a través del amparo contra leyes. Y yo puedo obtener una sentencia que me proteja contra la aplicación de esa ley. Fíjense ustedes. Tomando en consideración parámetros constitucionales y parámetros convencionales. Cuando hablo de convencionalidad, estoy hablando de los derechos reconocidos en los tratados internacionales. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, fíjense, yo puedo tener una sentencia muy legal, muy apegada a la ley mexicana, pero que sea inconvencional o inconstitucional. ¿Han escuchado de las sentencias de lectura fácil? No, Les voy a yo no. poner un ejemplo de una sentencia de lectura fácil que muestra lo que les estoy diciendo. Ha pasado. Denme un segundo. Voy a buscarla y se las comparto. Oigan, doctor, entonces, en el caso de la señorita esta que se llevaron, que se llevó Sarkozy cuando vino el presidente de Francia, a esta No. muchacha, a la Florence Florencia Cassés. Cassés, me imagino que aplicaron los tratados internacionales ahí para podérsela llevar, ¿verdad? Sí, mi estimado, hay una, se llama, el derecho se llama prohibición de prueba ilícita. Ah, ok, Todos, ok. todos tenemos acceso a este derecho, a la prohibición de prueba ilícita, no ser condenados con prueba ilícita. Lo dice el 20 constitucional. Dice, ninguna prueba obtenida por violaciones a derechos humanos será, dice, toda, lo contrario, no dice ninguna, dice, toda prueba obtenida bajo violaciones a derechos humanos será nula. ¿Qué quiere decir esto? Que si me extrajeron la confesión a punta de tortura, ¿no? Ajá. Que se metieron sin una orden de cateo a mi casa y encontraron, fíjense, esto es bien interesante, no tendrá ningún efecto esa prueba obtenida en mi contra, ¿no? Y hubo un caso muy interesante, sucedió en Alemania, donde, fíjense, la policía estuvo investigando mucho tiempo a un asesino serial, no lo encontraban, se robaba muchos cereales del súper, no es cierto. Tenía a varias chicas, había asesinado, las violaba y luego las mataba, ¿no? Y estaban vigilando a un sujeto que era sospechoso y tenían mucho tiempo realizando la investigación. Y en una oportunidad, fíjense, lo ubican y lo ven salir de una casa. Inmediatamente solicitan la orden de cateo para poder ingresar y hacer investigación en esa casa. Pero nomás no les llegaba y se desesperaron e ingresaron. Salió él, ingresaron ellos de manera furtiva y en efecto en el patio de la casa vieron la tierra removida y empezaron a escarbar y encontraron varios cuerpos humanos, ¿no? Sin embargo, no pudieron mostrar esa evidencia como prueba por ser ilícita, ¿no? Y entonces surge otra teoría. Ay, no recuerdo exactamente cómo se llama la teoría que dice... No recuerdo el nombre, pero es algo así como que priorizar el bien mayor por el bien menor, ¿no? Es decir, oye, sí, violé derechos humanos, pero mira, logré resolver el tema del asesino, él es el asesino, ¿no? Entonces, aquí en México, con este caso particularmente de Florence Cassés, la Suprema Corte de Justicia, particularmente la primera sala de la Suprema Corte, determinó que había habido prueba ilícita, ¿no? Primero desde la detención ilegal, la retención ilegal, y luego todo este teatro que armaron para la televisión, ¿no? Donde todo era actuado, ¿no? Todo era actuado y se veía.
Ustedes vean las imágenes de la supuesta llegada al rancho, se ve como que están parados los policías y como que hay alguien que les dice adelante y empiezan a avanzar, ¿no? O sea, se ve completamente actuado todo eso. Y cómo entran los entrevistadores y hacen todo, ¿no? Un montón de cosas que se ve actuado. Y resulta que la única beneficiada de la aplicación de la prueba ilícita fue Florence Cassés, pero el supuesto novio y las otras personas que detuvieron no se vieron beneficiadas, solamente Florence Cassés. ¿Qué pasó? Pues sí, aplicaron reglas del derecho, sí, pero también hubo mucha presión política, ¿no? Entonces, ella salió beneficiada, la dejan ir, pero a los otros mexicanos que detuvieron, ellos no les aplicaron las mismas reglas, ellos siguen ahí, ¿no? Ese es el caso. Y ojo, la prueba ilícita, el que se te dé tu libertad por violaciones a derechos humanos, no quiere decir que seas inocente. Lo único que quiere decir es que te detuvieron e hicieron mal las autoridades. Todo lo hicieron mal prácticamente. O sea, te violaron tus derechos humanos. Entonces, para efectos de que eso se resarce, ¿qué es lo que te tienen que hacer? Dejarte en libertad. Para que la autoridad empiece otra vez a investigar de manera correcta, ¿no? Eso no quiere decir que ya no te vuelvan a investigar, ¿eh? Que ya no puedan investigarte. Claro que te pueden volver a investigar, pero lo tienen que hacer respetando las reglas del debido proceso. Que parece lo que no entiende nuestra autoridad o no quiere, ¿no? Fíjense, es muy triste porque en México tenemos la suficiente capacidad científica y tecnológica para hacer investigación científica del delito. Pero aquí lo que hacemos es investigación así, miren, así, a punta de golpes. Así se investiga en México. Ya nos lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero contra México, el de las muertes en Ciudad Juárez, ¿no? Destapó una cloaca, la Corte Interamericana prácticamente le dice a México, oye México, ¿tú no investigas científicamente el delito? ¿Qué te pasa? ¿No? Encontraron 8 muchachas enterradas, la mayoría de ellas menores de edad, niñas, enterradas en un campo de algodón, y le pretendían entregar a las familias los cuerpos, el fémur de una, la cabeza de otra y el brazo de otra, sin haber hecho pruebas de ADN. Así, armaron más o menos los cuerpos y aquí está su hijo. Y ellos dijeron, no, háganle pruebas de ADN. Fíjense, ese nivel dice uno, a estas alturas de la vida, 2021, uno creería que todo se hace así con una minuciosidad y con una cientificidad a toda prueba, pero caray, parece que estamos en la Edad Media todavía, es increíble. Es increíble. Y tanto dinero que se destina a las áreas judicial y todo eso. Jesús Ramón, yo veía que hace como 3 meses una nota periodística de gente de fiscalía quejándose porque ganaban 1,500 pesos al mes. Yo dije, ¿qué? Al mes. Al mes. Yo dije, no puede ser, pero No está el periódico. Véanlo ahorita, métanse a Google y véanlo. ¿Serán dólares? No, imagínate, se estuvieran quejando. Ya sé. Pero vean eso, de eso no puede ser. No puede ser. Es gente que se la vive en la fiscalía. Gente que desde las 1 de la mañana hasta la 1, 2 de la mañana o la hora que el jefe les dice, ahí están. Gente que no tiene vida, ni personal ni familiar. Y encadenarse por 1,500 pesos no inventes, ¿no? ¿Cuánto ganaba un ministerio público hace que 10 años, 15 años atrás? Ganaba 6,000, 8,000 pesos. Ahorita creo que le subieron a 18, 20. Y aparte el riesgo que corren. El riesgo, claro. El riesgo sobre todo. Y corren más riesgo si eres un ministerio público honesto. Porque si eres deshonesto, la vengas con las aguas. No, pero si eres honesto, ahí sí, claro, corres más riesgo. Sí, exactamente. ¿No? La verdad es muy poco. La verdad, lamento decepcionarlo, pero a nivel local el ingreso es de
es de lástima, ¿no? Ser servidor público local es, a menos que seas un servidor público de alto nivel, pues sí, ahí sí tienes bien asegurado un buen ingreso. Pero las hormiguitas, los que trabajan, los que sostienen la estructura, esos tienen sueldos de hambre. Y eso es muy triste, ¿no? Y le pedimos a esa policía que sea incorruptible, ¿no? Ojo, no estoy justificando que porque gane poco tenga que corromperse, pero tampoco le estamos dando las condiciones. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, ojo, les decía, una sentencia es esa. ¿Alguien me ayuda a leerla? La voy a compartir. ¿Quién tiene voz fuerte? Que me ayude a leer la sentencia en formato de lectura fácil. Aquí está. Yo le ayudo, maestra. Ándele, Anabel. Ahí la tiene. A ver, dice, es la de amparo en revisión, ¿va? Sí. Bueno. Puede empezar Amparo tal como lo solicitó. Empieza desde ahí. Ok. Tal como lo solicitó el quejoso en su demanda de amparo indirecto y en su escrito en recurso de revisión y con base en los artículos 2 y 21 de la Convención en los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pare, Anabel. Ojo, pare. Mande. Esta sentencia es, antes necesito explicarles esto. Esta sentencia es por interdicción. ¿Saben lo que es la interdicción? Es prácticamente la muerte civil. ¿Qué quiero decir esto? Te quitan o te niegan la posibilidad de ejercer tus propios derechos. No puedes disponer de tu patrimonio, no puedes decidir de cosas básicas sobre tu vida. Y alguien más lo tiene que hacer por ti. Porque se supone que tienes una discapacidad a lo mejor mental que no te permite tomar tus propias decisiones. Esto lo regulan los códigos civiles, el estado de interdicción. Y esto se da mucho, por ejemplo, cuando los hijos, fíjense, quieren administrar el patrimonio de los padres y van ante un juez y los declaran en estado de interdicción. Es decir, que ya no tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones y entonces se vuelven tutores de los padres. Y ha sido una manera de quitarles el patrimonio. Triste, pero pasa. En este caso, es un muchacho con síndrome de Down. Escuchen lo que dice la sentencia. Perdón, Anabel. Pero algo antes más. Vean en qué basa la sentencia la Corte Mexicana en un tratado internacional de derechos humanos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ok, adelante, Anabel. A continuación se presenta la sentencia en formato de lectura fácil. Posteriormente se presenta la sentencia en un formato judicial tradicional. Sentencia en formato de lectura fácil. Tú, Tomás, le pediste al juez que te quitara el estado de interdicción. Ajá. El estado de interdicción te prohíbe decidir por ti mismo. Tú le dijiste al juez que el juicio de interdicción estuvo mal. Nadie te explicó de qué trataba el juicio. No te dejaron opinar. Tú le dijiste al juez que tu tutor no debe opinar por ti. Tú puedes opinar por ti mismo. Tú le dijiste al juez que nadie te explicó las consecuencias del juicio de interdicción. Ok. Ok, sí. Sáltese lo del amparo, sí. Ok. El juez decidió que no iba a revisar tu caso. El juez dijo que tu tutor opinó por ti en juicio de interdicción. El juez dijo que no era necesario que opinaras. Le pediste a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revisaran si la declaración del juez estuvo bien. Y la decisión del juez. Los ministros te dimos la razón.
Nadie te explicó qué es el juicio de interdicción ni te dejaron opinar. También le pediste al juez que te quitara el estado de interdicción, dijera si la interdicción viola o no tus derechos. Tú le dijiste a los ministros que la interdicción viola tu derecho a ser igual a los demás, a que si tienen derecho a decidir sobre su vida. Tú le dijiste a los ministros que la interdicción viola tu derecho a heredar. Heredar es cuando alguien deja un papel que dice que si se muere, te regala sus cosas. Tú le dijiste a los ministros que la interdicción viola tu derecho a que se vigile que no te engañen las personas a las que les pides ayuda para tomar decisiones. Esto se llama salvaguardias. Tú le dijiste a los ministros que la interdicción promueve estereotipos, ideas falsas sobre las personas con discapacidad. Los ministros estudiamos si la interdicción viola o no tus derechos. Los ministros estamos decidiendo si debes estar en estado de interdicción o no. Los ministros queremos que sepas varias cosas. Ojo con eso, oigan. Hay una ley en Ciudad de México que se llama Código Civil. Esta ley dice que las personas con discapacidad no pueden decidir por sí mismas y que el tutor debe decidir por ellas. Cuando te declararon en estado de interdicción, el juez dijo que no puedes decidir por ti mismo porque eres una persona con discapacidad. Mientras estés en estado de interdicción, tu tutor va a decidir por ti. Va a decidir dónde vives, con quién vives, en qué puedes gastar tu dinero, a qué doctor vas. Pero tú tienes derecho a una vida independiente. Eso significa que tú tendrías derecho a decidir dónde y con quién vivir, a qué horas, hacer tus actividades diarias, elegir el médico que quieras que te atienda. Eso es un derecho que deberíamos de tener todas las personas, todo el tiempo. Este y otros derechos están escritos en un documento que se llama Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La convención protege tu derecho a decidir, ya que puedas buscar apoyos para tomar tus decisiones. En el artículo 12 de esa convención dice que tú tienes derecho a opinar y decidir sobre tu vida. Eso se llama que tienes derecho a la capacidad jurídica. Las personas que te apoyen no pueden tomar decisiones por ti. Los jueces deben tomar unas medidas que se llaman salvaguardias. Las salvaguardias son para asegurar que las personas que te apoyan no te engañen. El juez debe revisar que las salvaguardias funcionen bien. Los jueces deben de hacerte caso a lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ojo, la Corte está diciendo, los jueces deben hacerle caso a un tratado internacional, aún en contra del Código Civil, ¿no? Que están aplicando. Ojo con eso, porque quiere decir que se extienden nuestros derechos. Listo. La discapacidad no es una enfermedad que deba curarse. La discapacidad es la desventaja que tienes cuando te encuentras barreras que si las juntas con la deficiencia que tienes, no te dejan hacer las mismas cosas que hacen los demás. No hay personas normales y otras anormales. Todos somos diferentes y eso está bien.
La ley y los jueces deben ayudar para que ya no existan barreras y tú puedas hacer las mismas cosas que los demás. Nadie te puede quitar tus derechos por ser una persona con discapacidad. ¿Qué decimos los ministros sobre tu caso? Nosotros decidimos que tienes razón. El estado de interdicción no se le debe aplicar. El juez debe reconocer tu derecho a decidir por ti mismo, tu derecho a la capacidad jurídica y a la vida independiente. El juez debe reconocer tu derecho, bueno, eso ya lo leí. El juez debe reconocer tu derecho a heredar. Esto significa... Sí, adelante. Esto significa que una persona puede dejar escrito que cuando se muera te regala tus cosas. El juez debe preguntarte si quieres elegir a una o varias personas para que te apoyen cuando tomes decisiones. Esto te lo debe de dar por escrito en un documento que se llama sentencia. Puedes pedir que una persona te apoye para lo que necesites. Por ejemplo, para que puedas planchar tu ropa o arreglarla cuando se te rompa. Puedes pedir que una persona te apoye para que puedas recordar que tienes que realizar trámites o pagar tu servicio. Puedes pedir que una persona te apoye para saber cómo llegar a algún lugar o para calcular el tiempo y ser puntual. Puedes pedir que una persona te apoye para que puedas abrir una cuenta en el banco, cobrar un cheque, hacer un depósito o entender tus estados de cuenta. Puedes pedir que una persona te apoye en tus visitas al médico o a comprar medicinas. Puedes pedir que una persona te apoye para que hagas una lista de compras para el mercado o supermercado. El juez debe decidir qué medidas va a hacer para asegurar que las personas que te apoyen no te engañen. No te engañen. Estas medidas se llaman salvaguardias. El juez te debe explicar con palabras que entiendas cuáles son las consecuencias de elegir que una persona te apoye y a tomar decisiones. Cuando tú quieras. Puedes cambiar de opinión y decidir si quieres que te apoye otra persona. Tú le pediste al juez que te escribiera su decisión en palabras que pudieras entender. El juez no quiso. Tú le pediste a los ministros que decidan si el juez debe escribir su decisión con palabras sencillas o con palabras complicadas. Los ministros dicen que el juez debe escribir su decisión en palabras que puedan entender. Esto se llama lectura fácil para que puedas opinar como todas las demás personas. Y esto que ven ustedes ya es la sentencia normal, la tradicional, la que se hace comúnmente, ¿no? Fíjense, ¿qué les pareció este tipo de sentencias? Cuéntenme, ¿habían tenido la oportunidad antes de leer alguna de estas? No. Qué bendición que así fueran todas las sentencias, ¿no? Tan sencillita que todos lo pudiéramos entender. Pero ahí mismo dice, ¿verdad? Que solicitó porque no se lo daban en la forma que pudiera entenderlo. Exacto.
Era una persona con discapacidad mental, una persona con síndrome de Down. Se dice que el retraso que tienen ellos es como de 2 a 3 años menos que una persona ordinaria, ¿no? O sea, fíjense, quitarle completamente su poder de decisión a esa persona por toda su vida sobre hasta qué médico consultar o cómo vivir. Wow, que alguien más tome esas decisiones por una persona que tiene la capacidad. Dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que si bien es cierto, las personas con discapacidad deben asignarles un representante legal o un tutor, esta persona debe de tener en la medida de sus capacidades la posibilidad de tomar también decisiones. No que la persona que viene lo sustituya o le anule la voluntad del todo y sea esta quien decida por él. ¿Explico? ¿No? Entonces, fíjense, si todos los jueces emitieran sentencias como estas, qué maravilloso sería, ¿no? Las últimas sentencias que se han estado metiendo han sido para personas con discapacidad mental o han sido para niños, ¿no? Sentencias que impactan en niños y se han generado este tipo de sentencias que se les llaman en formato de lectura fácil. Sentencias en formato de lectura fácil. Estas son las nuevas sentencias, si acaso habrá 4 hasta el momento, en toda la vida jurídica del derecho. Antes los jueces no hacían esto. Ahora, ¿por qué lo hacen? Por una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Se dan cuenta de esta apertura que están teniendo hoy día los jueces para efecto de incorporar al derecho nacional el derecho internacional que ha suscrito nuestro país a través de los tratados internacionales? ¿No? Ojo, ¿y qué tiene que ver la lógica? Bueno, pues que esa lógica hoy día se estructura basándose en las circunstancias que vive el país. Y las circunstancias que vive el país es que las normas que imperan en nuestro país no son solamente las emanadas por los órganos legislativos, sino también en las emanadas por los consensos internacionales, ¿no? Nuestra propia Suprema Corte ha dicho que los tratados internacionales, en cuanto los suscribe México, en cuanto el presidente de la República o algún alto funcionario dotado de atribuciones para ello lo suscribe, ojo, desde ese momento, este tratado internacional, esa norma internacional, se incorpora al derecho interno, se vuelve norma nacional, dicen, pero de fuente externa. Es decir, y fíjense qué cosas. ¿Y qué tal si yo desconozco la norma internacional? ¿Qué tal si en mi vida he leído un tratado internacional de los que ha suscrito México? Pues hagan de cuenta que es como si no tuviéramos derechos, porque si no conozco, ¿cómo los exijo? Pero dejen eso, ¿cómo le hace ese policía de la esquina que tiene la obligación de respetar los derechos humanos, no solo los contenidos en nuestra norma nacional, sino también en la norma nacional? Cuando ese policía en su vida ha leído un tratado internacional, o cuando ese policía no conoce ni siquiera la Constitución. No, imagínense cómo le hace. Y la Corte Interamericana ha dicho, por omisión también se violan derechos humanos, pero también por desconocimiento, ¿no? Pues bien, qué interesante. Y tenemos otro aspecto que es básico para la filosofía, es el tema ético, y aquí hay muchos dilemas existenciales que pueden ocurrir. ¿Alguien recuerda la definición de tortura que nos daba la ley federal contra la tortura? Hoy tenemos una ley general, pero esa ley federal nos daba una definición de tortura muy particular. De hecho, en la próxima sesión, porque ya no me queda mucho tiempo, el 14, les voy a aplicar un ejercicio con un ético. Tienen que darme una respuesta ética con un tema de tortura. Así que no me voy a adelantar, ¿no? Fíjense que la ética, la ética estudia el bien y el valor de nuestras acciones. ¿Alguien recuerda la diferencia entre ética y moral? ¿O no hay diferencia? Es lo mismo. Maestra. ¿Sí? Yo entiendo, por ejemplo, ética, pues, bueno, ahí dice que son
el valor de nuestras acciones, pero la moral es como, por ejemplo, los valores, o sea, sí son los valores, pero la ética está entre el decidir, pues, si hacerlo o no hacerlo. Por ejemplo, el robar, pues, el robar tú sabes que está mal y nos inculcan los valores desde chicos en la casa, el hogar y todo eso, pero ya uno, cuando ya está más grande, ya toma decisiones y tú sabes si hacerlo o no hacerlo. O sea, algo así entiendo yo. Vamos por ahí, sí. La ética tiene que ver, sí, con toma de decisiones. Bien, Miriam, ¿alguien más? La ética estudia la moral. Oh, y la moral estudia la ética también. Okay. ¿Por qué? Porque, fíjense, la ética es un tema individual, es un tema personal, mi ética. Pero es una ciencia como la ética. La ética es un área de la filosofía. Ah, sí, pero la moral. La moral no. La moral es más bien es materia de estudio de la sociología y hasta del derecho también. Entonces, pero no, entonces no es no tanto de la ética, porque yo tenía entendido que la ética era el estudio de la moral. No. Ojo, le voy a explicar en qué consiste la diferencia. La ética es individual, mi ética, ¿no? Mi ética me permite tomar el camino para el bien y para el mal, ¿no? Yo decido por dónde me voy, ¿no? Y tiene que ver con esa posibilidad de decidir de la que dice Miriam. Consciente de que sé lo que es el bien y lo que es el mal, ¿no? Ojo, pero la moral es de carácter social. La moral es de carácter social. La moral es también lo que la sociedad en un momento y en un contexto determinado considera que es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que está correcto y qué es lo que está incorrecto. Puede ser que mi ética personal vaya acorde con la moral social, pero puede ser que no. Un ejemplo. Jesús, lo tengo usted más a la mano. Es la que estoy viendo, no veo a todos los compañeros, pero a usted, Jesús, dígame. ¿Qué le parece la idea del reconocimiento de los derechos de la mujer en igualdad de circunstancias que los del varón? ¿Qué me parecen? Bueno, pues considero que estamos ya en una época, bueno, ya a estas alturas del partido en el siglo XXI, en el cual los valores deben de ser, los derechos, mejor dicho, deben de ser iguales. Ya no estamos, ya no están las mujeres tan cohibidas como en los años 40, 50, por ejemplo. Yo considero que es correcto. De acuerdo, ok, muy bien. Usted considera que es correcto. ¿Y qué opinión le merece, por ejemplo, las personas con diversidad sexual? ¿Usted está de acuerdo en que se casen? Pues es que según hasta donde yo tengo entendido no es casamiento, porque según la ley únicamente reconoce el casarse a un hombre y a una mujer, sino que en el caso de personas del mismo sexo es una unión, pero no es reconocida como un matrimonio tal cual. Entonces, sí es matrimonio, ¿eh? Sí es matrimonio tal cual. Bueno, pues. Sí, porque todos tienen derechos iguales, o sea. Pues entonces es que de ahí viene entonces el problema que tienen muchas organizaciones, porque si es reconocido como matrimonio tal cual, entonces pueden adoptar porque tienen derechos, entonces igual que un matrimonio adoptar. Entonces, por mí no estoy libre de prejuicios en ese aspecto, como le digo, creo que hemos avanzado muchísimo en esos temas. Vivimos en el siglo XXI en el cual ya nuestra mente debe ir evolucionando en esas cuestiones de tabúes que había 20 años atrás. Ok, imaginemos que usted se opone. Ok. ¿No? Que se opone a esta revolución que hay en el tema de los derechos de la mujer. Su ética le dice una cosa, pero la moral social va por otro lado, ¿no? Sí.
Ahora, imaginemos que la mayoría de la población en Sinaloa se opone al matrimonio igualitario, pero usted está de acuerdo con el matrimonio igualitario. Su ética personal para usted está bien, pero la moral social le dice otra cosa. ¿Me explico? Entonces, no siempre vamos de la mano con la moral social. Ok. ¿De acuerdo? No siempre vamos de la mano con la moral social. Muchas veces sí, muchas otras veces no. Entonces, la ética es algo personal, individual, mientras que la moral es lo que la sociedad considera que es bueno, que es malo, que es apropiado o no, mientras que la ética también es la que analiza esto, qué es bueno, qué es malo, pero qué es lo que yo, no la sociedad, qué es lo que yo considero bueno o malo, ética. ¿Qué es lo que yo considero que esta conducta está apropiada y que no la sociedad? La moral es social. Es producto de la suma de Jenny, de Miriam, de Petunia, de Anabel, de Jesús Ramón y de todos los presentes. Esa es la moral del grupo. Ajá. Pero mi ética es otra cosa. ¿Me Ok. explico? Ya. ¿No? Sí, sí, Entonces, la entiendo. ética, ¿qué juego tiene la ética en el derecho? Mucho. Mucho. ¿Por qué mucho? Pues porque se supone que debemos de actuar conforme a la ley, a la norma. Entonces, en lo personal, como usted dice, debemos de actuar por el bien, pues, y apegados a las leyes, aunque a veces, pues, lástima y todo lo que tú quieras, pero, pues, por ética debes de actuar a lo que se apega a las normas. Ojo, sí, tenemos leyes de ética, por ejemplo, o reglas de ética para los abogados. ¿Qué implica esa regla de ética? Que es la conducta esperada que como profesionistas debemos de desarrollar, ¿no? Es la esperada, es lo que se considera bueno para el abogado. Las leyes en sí mismas se consideran que es la conducta, la mejor conducta que puede uno desplegar si acata la norma, ¿no? Aquellas que prohíbe la norma es porque son las peores conductas que puedes tú desarrollar en sociedad, las que sancionan la norma, ¿no? Entonces la ley se supone es un referente de lo que en un tiempo y en un momento determinado se considera bueno o se considera malo. Ojo, la ley no solamente se apoya en ética, sino en la moral también, en las costumbres. Las costumbres te dicen la moral, ¿no? Si un pueblo actúa de determinada manera por siglos, es que esa es su moral, ¿no? La costumbre refleja la moral del pueblo. Pero entonces, ¿debemos de estar apegados a la ética o a la moral? A la ética. A la ética. A la ética. Okay. A la ética, definitivamente, a la ética, lo que Entonces, tú consideras. las leyes están apegadas a la ética y no a la moral. No, las leyes No, están apegadas a la sí, moral. sí, A están lo que en apegadas a la una moral. época determinada fue lo que consideraron que era lo más valioso para todos. Ah, ok. Pero acuérdense que las sociedades cambian, las formas de pensar cambian, entonces las leyes se deben de modificar. Y no puede, fíjense, muchas veces ha sido la misma ley, el derecho, la que forza el cambio del pensamiento moral, Ya, ok. ¿no? Por ejemplo, un clásico ejemplo en todo esto, la esclavitud. El siglo pasado, todavía en el siglo pasado la esclavitud se pensaba, sobre todo más en el siglo antepasado, pero ya se puso en duda el siglo pasado. Pero más en el siglo antepasado se pensaba que la esclavitud era un derecho. Fíjense, un derecho para los amos, un derecho tener esclavos. Hoy, ¿qué dice la Constitución al respecto? Abolida. Está completamente prohibido. Y que si un sujeto de cualquier nacionalidad que haya tenido la condición de esclavo en su país, por solo pisar el tierra mexicana o aguas nacionales mexicanas, o cielo, aire nacional, se convierte en hombre libre. México es un santuario hoy día para el tema de la protección de los derechos de las personas que tienen algún tipo de esclavitud.
No, claro, esa esclavitud que conocimos en las películas y todo eso, pues probablemente ya no la vemos, pero sí hay mucha trata. Y la trata es una forma actual de esclavitud, la trata de personas por explotación sexual, por explotación laboral, por muchas razones, ¿no? O en las maquiladoras tratan a los trabajadores como si fueran esclavos. Sí. Pero pues ahí están porque quieren, porque pues renuncian no, y sí. váyanse, o sea, Pero- denuncian. Eso es explotación laboral, pero Así la es. trata va más allá, no solamente implica la explotación en sí misma, sino el traslado, el tráfico de las personas para ese tipo de supuestos, ¿no? Entonces, son temas muy delicados en los que la ética y la filosofía del derecho tienen mucho que hacer ahí, sin duda alguna, ¿no? Pues debo decirles que como siempre ha sido un gusto. La próxima sesión les aplico ese ejercicio sobre tortura que les comento. Quiero conocer su parecer en torno a ese tema tan delicado y continuamos con la filosofía del derecho. Ahorita todavía estamos en la filosofía en general, ya vamos a caer en la filosofía del derecho, ¿no? Para analizar las principales corrientes de pensamiento que han estructurado al derecho a lo largo del tiempo y que siguen vigentes esas teorías. ¿De acuerdo? Pues ha sido un gusto. Ahorita mismo me pongo a revisar cuáles son los links que no abren y se los activo para que puedan realizar sus actividades. ¿De acuerdo? Pasen muy bonita noche. Buenas Descansen. noches. Nos vemos. Descansen todos. Descansen. Gracias, maestra. Hasta luego. Muy buenas noches.